Un saludo con todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Química e Ingeniería Química, pertenecientes a la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial. En esta oportunidad vamos a realizar un análisis de la evaluación energética del secado de hojas de menta asistido por una bomba de calor. Este análisis pertenece al curso de termodinámica encargado por el profesor Alex Samuel Silva. Los ponentes en esta oportunidad serán Paul Flores Hurtado, Garay Sarmiento Priscila y quien le habla Fernando Ángeles. Espero que sea de su agrado. energética del secado de hojas de menta en un secador asistido por bomba de calor. Introducción. La menta se ha utilizado como una planta medicinal y aromática desde tiempos antiguos. Sus hojas se utilizan para dar sabor en infusiones de té y en condimentación. Se sabe que la menta contiene un alto nivel de humedad y con el fin de ser mejor conservado, esta planta debe ser deshidratada a través de un medio de proceso de secado. El secado es una operación de alto consumo de energía, que consume 9.25% de la energía a nivel nacional en los países desarrollados. Por lo tanto, para reducir el consumo de energía por unidad de humedad de este producto, es necesario examinar diferentes metodologías para mejorar la eficiencia energética del equipo de secado. La manera más efectiva de reducir la demanda de energía es utilizar energía de manera más eficiente. Un dato muy importante es que la bomba de calor de secado puede reducir hasta en un 50% el consumo de energía. El método energético puede ayudar aún más el objetivo de un uso más eficiente de recursos energéticos. En este sentido, el análisis de energía identifica correctamente las magnitudes y las ubicaciones de las degradaciones de energía, el uso ineficiente de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente por medio de energía de residuos. El análisis de energía evalúa la energía disponible en diferentes puntos en un sistema. El objetivo principal de este artículo es realizar el análisis de energía y exergia de este sistema durante el secado de las hojas de menta en diferentes condiciones de operación. Materiales y métodos. Configuración experimental. Experimentos de secado se realizaron en un secador de GSHP, escala de laboratorio. Un diagrama esquemático del sistema de secado de bomba de calor se ilustra en la figura 1. Este sistema consiste principalmente de 3 circuitos separados. El primero es el circuito de acoplamiento de tierra, el cual consiste en un circuito de salmuera o circuito de solución de agua y anticongelante. El segundo es el circuito de refrigerante, o un ciclo de compresión de vapor reversible. El tercero es el circuito de armario de secado, circuito de aire. Los principales componentes de la unidad de bomba de calor son un evaporador, un condensador, un compresor y una válvula de expansión. El fluido trabajado es el refrigerante R22. Las especificaciones de los equipos se van a dar en la tabla 1. Los valores de temperatura, presión y humedad se midieron con sensores y se registran en el registro de datos. La temperatura límite de los tipos de cámara de secado y de flujo de aire también se midieron usando un termómetro de infrarrojos Fluke 61 y un anemómetro digital de Lutron AM 4206 metros respectivamente. Bueno, en este diagrama, que es el diagrama esquemático de la bomba de calor de fuente de tierra, sistema de secado bandeja. Bueno, acá se ve la temperatura y la presión del evaporador. Aquí la temperatura y la presión del condensador. Aquí la temperatura del fluido en la entrada del intercambiador de calor de tierra. Aquí la temperatura del fluido en la salida del intercambiador de calor de tierra. Acá la temperatura del aire fresco y la humedad. Aquí la temperatura de entrada de aire y la humedad. Aquí la temperatura de salida del aire y la humedad. Bueno, en la tabla 1 se ven las principales propiedades de equipos del sistema de bomba de calor de secado estudiado. Estos son los 3 circuitos principales, los cuales ya los mencioné. El circuito de acoplamiento de tierra, el circuito de refrigerante y el circuito de secado. Elementos del circuito de acoplamiento de tierra: el intercambiador de calor de tierra, la salmuera bomba de circulación, el depósito de expansión.
En el segundo circuito, el intercambiador de calor, el condensador, el evaporador, el tubo capilar, el desobrecalentador y el compresor. Y en tercero, la cámara de secado, el canal de secado y el ventilador. En el primer elemento, el intercambiador de calor de tierra, se ve que es de tipo sifón única vertical, de diámetro del agujero 4.5 pulgadas. Diámetro de sifones 1.5 pulgadas, de un diámetro de agujero con una profundidad de perforación de 50 metros, el cual es material de polietileno. En la salmuera bomba de circulación, el fabricante es Marina, tipo KPM50, rango de velocidad de flujo volumétrico de 0.36 a 2.24 metros cúbicos por hora. Presión principal de 41,8 metros de columna de agua, potencia de 0.37 kilovatios y velocidad de 2.800 revoluciones por minuto. En el depósito de expansión, el fabricante Simet, el tipo es 541/L, la capacidad es de 12 litros y la precarga es de 100 kilopascales. En el segundo circuito, en el condensador, el fabricante es Fritair con refrigeración por aire, modelo HS10, capacidad de 3.77 kilovatios, superficie de transferencia de calor de 10 metros cuadrados. En el evaporador, el fabricante es Alfa Laval, modelo CB26A34, capacidad de 8.2 kilovatios, superficie de transferencia de calor de 0.8 metros cuadrados. En el tubo capilar es de cobre, 1.5 metros de longitud, diámetro interior de 1.5 milímetros. El desobrecalentador, el fabricante también es Alfa Laval, modelo CB14A6, superficie de transferencia de calor 0.06 metros cuadrados. En el compresor es de tipo hermético, vaivén, el fabricante es Tecunset, modelo de TFH4524F, caudal volumétrico de 7.5 metros cúbicos por hora, velocidad de 2.900 revoluciones por minuto. La potencia nominal del accionamiento del motor eléctrico es de 1.4 kilovatios. Bueno, y el refrigerante, que es el R22. La capacidad de 4.134 kilovatios al evaporar por condensación de temperaturas de 0 a 45 grados Celsius. En el último circuito, en la cámara de secado, de dimensiones 1 por 1 por 1 metros, que cuenta con 18 bandejas de 0.5 por 1 metro. En el canal de secado, la longitud de 1 metro, devuelto a la cámara de secado 2 clep. Y en el ventilador, el rango de flujo volumétrico es de 2.350 metros cúbicos por hora. Bueno, continuando con la presentación, les explicaré el procedimiento experimental. Primero se hizo la recepción de las hojas de menta que fueron adquiridas de Izmir en el mercado de Turquía. Estas se almacenaron a 4 grados Celsius y luego fueron cortadas para separar las hojas de los tallos. Seguidamente se determinó el contenido de humedad en la máquina de secado. Previo al secado, en la máquina se hicieron una serie de mediciones para determinar la eficiencia de exergía del sistema durante el proceso de secado. Esto se hizo haciéndola funcionar durante al menos 1 hora para obtener condiciones de estado estacionario. El secado se hizo a 3 temperaturas diferentes, a 40, 45, 50 grados Celsius, con una humedad relativa de 16% y un flujo másico que varió de 0.1 hasta 0.5 kilogramos. Varió el flujo másico de 0.01 hasta 0.05 kilogramos. Seguidamente se hizo la toma de datos, en la cual se registró para el secador de bandeja y para el aire circundante. En el secador de bandeja se tuvo una temperatura de 40, 45 y 50 Celsius. La humedad relativa fue de 16% y el flujo másico que varió de 0.01 a 0.05 kilogramos por segundo. En el aire circundante, el aire de flujo estaba a 20 grados Celsius. La humedad relativa era 70% y el contenido de humedad fue de 15%. Tenemos aquí la tabla número 2 en la cual se registra la composición de las hojas de menta usadas. Vemos que es
tenía un alto contenido de agua, que es de 83%, que es lo normal. El aceite, contenido de aceite 0.8%, proteínas un 3.19%, carbohidratos 10.33%, fibra 1.18% y contenido de cenizas fue 1.5%. Análisis. Se hizo un análisis de incertidumbre para determinar la exactitud de los datos. Entonces, se vio que para las temperaturas del aire secado, temperaturas del producto y la temperatura límite de la cámara de secado fue de 1.59. Estos valores no alteran tanto nuestros resultados porque no son significantes. El flujo másico fue el más alto, pero en sí tampoco nos alteró. Sin embargo, estos valores son mínimos, son el 3% o en otros casos son del 0.1%. Las ecuaciones de balance de exergia y potencial de mejora exergético. Bueno, aquí hemos visto que se ha realizado una serie de ecuaciones de balance de exergia. Hay que aclarar que la exergia se ha evaluado de acuerdo a las condiciones del ambiente, es decir, de acuerdo a la referencia con el estado muerto del sistema. Entonces hemos hecho en este artículo se ha hecho el balance de exergia, que es la exergia que ingresa menos la exergia que sale es igual a la exergia destruida. Esta ecuación se definió ya que la acumulación de exergia dentro del sistema se anula por ser un sistema estacionario. Esta ecuación también puede ser reemplazada por la variación de la exergia transferida debido al calor menos el trabajo y las exergias de flujo en la entrada y salida. Hay que aclarar que se ha utilizado psi, que es la fórmula para el balance de exergia de flujo, que esto va a ser igual a la variación de la entalpía con respecto al estado muerto menos la temperatura en el estado muerto por la variación de la entropía en el estado muerto. La exergia destruida también se expresa como temperatura del ambiente por la entropía generada. Van Gool en 1997 ha propuesto una fórmula en la cual se obtiene la máxima mejora de eficiencia de exergia de un proceso o sistema, el cual es expresado como potencia de mejora exergético, que va a ser igual a 1 menos la eficiencia por la variación de la exergia en la entrada y la salida. Tenemos aquí la determinación de las propiedades térmicas de las hojas de menta. Esta determinación se realizó según el artículo de acuerdo a los calores específicos y la determinación de las entropías, que se ha hallado con el calor específico por el logaritmo natural de la temperatura del material entre la temperatura en el estado muerto. Análisis de exergia. Bueno, la entrada total de exergia, flujo de salida, pérdidas de la bandeja y la cámara de secado se estimaron sobre la base de análisis de exergia que determinan valores de exergia en los puntos estimados de estado estacionario, y la razón de la variación de exergia para este proceso se evalúa con la entropía del aire húmedo. Esta es la fórmula que se ha utilizado y se dice que la exergia del aire de secado va a ser igual a la exergia del ambiente menos la constante de los gases para el aire por logaritmo natural por la presión en el aire y la presión en el flujo de aire y la presión en el estado muerto, menos trabajo por la variación de la entropía de acuerdo a la presión dentro del secador y la presión en el ambiente. La ecuación de balance de exergias se ha hecho de acuerdo a la variación de la exergia dentro del material, es decir, dentro de las hojas de menta. Y esto va a ser igual a la exergia en el secador menos la exergia de la evaporación del vapor de agua menos la exergia destruida.
Y también se está dando utilizar el símbolo psi para hallar la exergía del material, que también es variación de la entropía con respecto al estado muerto en el material, menos la temperatura del ambiente por la variación de la entropía del material con respecto al ambiente. También se ha evaluado la exergía del aire de secado, que también es la variación de la entalpía con respecto al estado muerto menos la temperatura por la variación de la entropía con respecto al estado muerto. Tenemos aquí la ecuación de la exergía de evaporación. Esto es la pérdida de exergía debido a la transferencia de calor en la superficie del secador. Tenemos aquí el calor perdido, que va a ser igual al calor por evaporación, tasa de evaporación menos el flujo másico por la variación de la entalpía en el material, más el flujo másico por la variación de la entalpía en el aire de secado. La exergía perdida también se evalúa de acuerdo al calor perdido en la superficie. La eficiencia exergética se va a determinar con la fórmula general, que es 1 menos exergía perdida sobre exergía que es C ingresado. Bueno, voy a dar paso a mi compañero Nick para proceder con la explicación de este artículo. Bueno, continuamos con la presentación. Seguiremos con los resultados y las conclusiones. Antes tenemos que tener en claro que la temperatura y la velocidad del aire de secado cumplen un papel importante en los procesos de secado de alimentos. Un proceso de secado es el transporte simultáneo de materia y calor. Un transporte de calor va a estar dado por un delta de temperaturas entre el aire y el alimento. Entonces, mientras mayor sea la temperatura del aire, habrá un mayor flujo calórico hacia el alimento, produciéndose una mayor evaporización del agua en este. Un transporte de materia es referido a la cantidad de agua que sale del alimento hacia la superficie de este y es transportada o cogida por el aire de secado. A esto es importante la velocidad del aire de secado y también su humedad relativa. Su humedad relativa porque es la capacidad del aire de recoger ese agua del alimento. En la tabla 4 podemos observar las tasas de exergía, tanto perdida, destruida, de evaporización, de entrada y salida del alimento y de entrada y salida del aire secado. La exergía perdida es dada desde la superficie hacia el ambiente. La exergía destruida es calculada con las ecuaciones anteriormente dadas. La exergía de evaporización es la exergía dada por el flujo de calor que ingresa al alimento y evaporiza su agua, el agua presente en este. La exergía de entrada y salida del producto es referida a la menta. En la exergía de entrada y salida del aire secado es las exergías medidas en la entrada y la salida de la cámara. La eficiencia exergética es dada por la ecuación 1 menos exergía perdida sobre exergía gastada, que en este caso la exergía gastada sería la exergía total de entrada, tanto para el producto como para el aire secado, subrayado en la diapositiva. Si hacemos los cálculos, la eficiencia exergética dará 76.03%. Para una temperatura del aire secado de 40 grados Celsius, y un flujo másico de 0.01 kilogramos por segundo. Tenemos el total de incertidumbres por porcentajes y las unidades. En la figura 2 podemos observar la variación de la humedad versus el tiempo. Estas medidas se dieron a 40 grados Celsius con una humedad relativa de 16% del aire secado a un flujo másico de 0.01 kilogramos por segundo. Vemos que la velocidad de secado disminuye con el tiempo. La velocidad de secado es la humedad sobre el tiempo de secado,
quiere decir su pendiente. La pendiente va a ir disminuyendo mientras el tiempo se va alargando, o mientras la humedad va disminuyendo. Ahora veamos lo que es la eficiencia exergética versus la temperatura del aire. La eficiencia exergética está en función de la temperatura del aire. Como vemos, a una mayor temperatura de aire hay una mayor eficiencia exergética. Esto, como le explicamos anteriormente, se debe a un mayor flujo de calor entre el aire y el alimento, produciéndose una mayor vaporización y aumentando la exergia de vaporización. Con respecto al potencial de mejora en la temperatura del aire, este será inverso al gráfico anterior, ya que a una menor temperatura hay una menor exergia de vaporización y una mayor exergia que se puede recuperar. Este potencial de mejora nos quiere decir cuánta exergia se puede recuperar de la exergia que ha sido destruida. Y hay una mayor exergia destruida en cuanto a una menor temperatura y además una menor eficiencia. Como sabemos, el potencial de mejora es 1 menos la eficiencia exergética por la exergia destruida. Ahora, la eficiencia exergética, la pérdida exergética versus la temperatura del aire. La pérdida exergética tiene una pendiente positiva con respecto a la temperatura del aire. ¿A qué se debe esto? Cuando hay una mayor temperatura de aire, hay una mayor temperatura tanto en la superficie de la cámara de secado. Y la exergia perdida es la exergia perdida por el flujo de calor que se da de la superficie de la cámara de secado hacia el ambiente, debido a una diferencia de temperaturas de estas. Mientras mayor sea la temperatura del aire secado, mayor será la temperatura de la superficie de la cámara de secado, y habrá un mayor flujo calórico, siendo de la exergia perdida mucho mayor. Las pérdidas de exergia varían de 0.0957 a 0.1319 kilowatts, dándose para 40 grados Celsius, siendo la temperatura del aire el valor mínimo. Veamos lo que es la eficiencia exergética con la temperatura de la superficie de la cámara de secado, lo que hablamos anteriormente. Tenemos acá tres curvas, para 40, 45 y 50 grados Celsius. Vemos que la temperatura media de la superficie de la cámara en este estudio fue de 29 grados Celsius, lo cual nos da sus eficiencias exergéticas para cada temperatura del aire de secado. Si nosotros reducimos esta temperatura media en la superficie de la cámara a 26 grados Celsius, la eficiencia exergética va a ser mucho mayor. ¿A qué se debe esto? Como lo mencionamos antes, cuando exista una menor temperatura en la superficie de la cámara de secado, siendo la temperatura ambiente 20 grados Celsius, habrá un delta de temperatura de solo 6 grados Celsius, mientras que de 29 habrá un delta de temperatura de 9 grados Celsius. Por lo tanto, a 29 habrá un mayor flujo calórico hacia el ambiente y una mayor exergia perdida, lo que disminuirá su eficiencia exergética. Entonces, vemos que a 40 grados Celsius de la temperatura del aire secado, aumenta la eficiencia exergética si reducimos de 29 a 26 grados Celsius la temperatura de la superficie. Esto aumentará de 76.03 a 80.64%. Para 45 grados Celsius aumentará de 80.33 a 83.56. Y para 50 grados Celsius aumentará de 84.33 a 86.57. Ahora veamos la eficiencia exergética
con respecto al flujo másico. Tenemos también tres curvas para las diferentes temperaturas del aire secado: 40, 45 y 50 grados Celsius. El flujo másico varió de 0.01 kg por segundo a 0.05 kg por segundo, dándose en 0.05 kg por segundo la mayor eficiencia exergética para las tres temperaturas. ¿Esto a qué se debe? Como lo mencionamos antes, la velocidad del aire va a aumentar la eficacia en la transmisión de calor y masa. Por lo tanto, habrá una mayor eficiencia exergética en cuanto al calor de vaporización. Vemos que el mayor valor se da a 0.05 kg por segundo de flujo másico con una temperatura de 50 grados Celsius, siendo este 97.24% de eficiencia exergética, y el valor mínimo se da con 0.01 kg por segundo y 40 grados Celsius de temperatura de aire secado, siendo este el valor de 76.03%. Ahora veamos lo que es la eficiencia exergética en función del estado muerto. Como sabemos, el estado muerto fue tomado en este artículo como 20 grados Celsius. Acá se puede observar en la curva para 40, 45 y 50 grados Celsius las eficiencias correspondientes. Esto es dado a la temperatura del aire secado de cada uno acá, como se cita. Si nosotros disminuimos la temperatura del estado muerto de 20 grados Celsius a 10 grados Celsius, por ejemplo, para 40 grados Celsius, de temperatura de aire secado disminuirá de 76.03 a 47.7. Entonces, la temperatura del ambiente es importante para el análisis de la eficiencia exergética. Como sabemos, si la temperatura del ambiente es mucho menor, el flujo calórico desde la cámara de secado hacia el ambiente será mucho mayor, por el delta de temperaturas también mayor. Ahora terminemos con el proceso de secado. Sabremos que el secado es la preparación más importante para la comercialización de, por ejemplo, hojas y hierbas. Hay diferentes tipos de secado. El secado tradicional que se hacía en el artículo en Turquía, comparado con el secado que hemos hecho en este estudio. El secado tradicional se refiere al secado al aire libre, o como se dice al sol. Ese secado al aire libre tiene sus dificultades, porque está contaminada por aves, insectos y por el polvo, y esto hará que disminuya la calidad de la menta. Por el otro lado, tenemos lo que es el secado a condiciones controladas, como lo vemos en bandejas y con diferentes formas de secado, que puede ser resistencias, bomba de calor y diferentes formas. Lo que repercute este secado a condiciones controladas será una calidad final de la menta, de la hoja de la menta, mucho mayor. Ahora, con respecto al costo, en los procesos de manufactura, del 60 al 70% de los costos se da en un proceso de secado. Quiere decir que de los costos totales que se hace para producir desde la hoja de menta fresca hasta la hoja seca, del 60 al 70% es solo en el proceso de secado. Por lo tanto, ¿qué se busca entonces? Reducir el consumo de energía. ¿Cómo reducimos este consumo de energía? Pues con una bomba de calor. La bomba de calor usará los 3/4 de energía, siendo la energía natural, en este caso una bomba de calor de fuente geotérmica, usará la energía del suelo y solo 1/4 de energía proporcionada por nosotros, siendo la energía en la etapa del condensador, como se dice, el calor expulsado, la energía útil. Este es un sistema de secado eficiente y reducimos el consumo de energía. Por lo tanto, la bomba de calor es eficiente y repercute sobre los costos de producción
y además es amigable con el medio ambiente, porque no produce gases de combustión ni otros problemas. Tiene un bajo consumo energético además. En conclusión, podemos concluir de este artículo que los valores de eficiencia exergética se obtienen a ser 76.03 y 97.24 para 40 grados Celsius y 50 grados Celsius, con tasas de flujo másico de 0.01 y 0.05 kilogramos respectivamente. Ya hemos mencionado que la eficiencia exergética va a estar en función de la temperatura y la velocidad del aire secado. Por lo tanto, mayor temperatura y mayor velocidad del aire secado, mayor eficiencia exergética. Mayor temperatura de 50 grados Celsius y 0.05 kilogramos por segundo nos da una eficiencia de 97.24. Se propone que la temperatura límite de la cámara debe ser disminuido. Como lo dijimos antes, si nosotros disminuimos la temperatura límite de la cámara, o sea, quiere decir la temperatura media en la superficie de la cámara, este delta de temperaturas con respecto al ambiente será mucho menor, por lo tanto se perderá menos calor hacia el ambiente. ¿Y esto en qué repercute? En que nuestra exergía perdida será mucho menor y aumentará nuestra eficiencia exergética. Se espera que este estudio sea beneficioso también para todos los interesados en el secado, en los sistemas de secado. Como vemos, la bomba de calor es una propuesta muy novedosa y que además es amigable con el medio ambiente y muy eficiente en cuanto a los costos de producción, ya que utiliza solo un cuarto de la energía proporcionada por nosotros y los 3/4 es utilizada, como se dice, energía gratis dada por el medio ambiente. Por último, concluimos que los secadores, las bombas de calor, con fuente geotérmica son recomendadas para el secado de las hojas de menta. ¿Por qué? Porque consumen poca energía. Como se dijo en una parte de este artículo, hay energías de alta calidad que son usadas para procesos de alta temperatura, mientras que el secado es un proceso de baja temperatura y se puede usar este tipo de energía de fuente geotérmica. Bueno, eso es todo y esperemos que haya sido de su agrado. Gracias.